Inés Cardona había dedicado toda su vida a la familia. Desde que su esposo falleció hacía más de una década, vivía en la casa de su hijo Ramiro, ayudando a cuidar de sus 2 nietos pequeños, cocinando, limpiando y manteniendo el hogar en orden. No recibía salario ni pensión, pero nunca lo pidió. Para ella, el amor bastaba. Se sentía útil al ver crecer a sus nietos sanos, al preparar sus loncheras, al esperarlos en la puerta con una sonrisa cansada. Pero todo eso parecía invisible para algunos. Lorena, la esposa de Ramiro, toleraba la presencia de Inés solo porque era conveniente. Jamás agradecía sus esfuerzos y, en privado, la llamaba una carga. Ramiro, débil de carácter, nunca defendía a su madre cuando su esposa hacía comentarios sarcásticos o cuestionaba por qué una mujer sin oficio seguía viviendo con ellos. Inés fingía no escuchar, pero cada palabra le dejaba una marca en el alma. Había aprendido a callar para evitar conflictos. Todo estalló una noche en la cena familiar. Estaban sentados a la mesa, Ramiro, Lorena, los niños y la propia Inés. El ambiente era tenso desde temprano. Lorena, molesta porque Inés había olvidado comprar un ingrediente para la cena, aprovechó un comentario inocente para explotar. Se levantó bruscamente de su silla, golpeó la mesa y gritó: «Consíguete un trabajo y deja de ser una sanguijuela. Ya basta de vivir de nosotros. ¿Alguna vez sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies?». Eso fue lo que Inés sintió. Todos se quedaron en 1900. Silencio. Incluso los niños miraban con los ojos abiertos de par en par. Ramiro bajó la cabeza, incapaz de decir una sola palabra. Nadie la defendió. Nadie cuestionó la humillación. Inés se levantó lentamente, tomó su plato sin decir nada y lo llevó a la cocina. Esa noche no durmió. Se sentó en la sala, en penumbra, con el corazón roto. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Inés? Déjalo en los comentarios. Tu opinión puede inspirar a otros. Comparte esta historia con alguien que necesita escucharla. Y si quieres más relatos reales como este, suscríbete a Crónicas del Karma. A la mañana siguiente, Inés no desayunó con ellos. Salió temprano a caminar por el barrio, algo que hacía pocas veces. El aire frío le servía para ordenar los pensamientos. Sentía vergüenza, tristeza y una rabia silenciosa que crecía en su pecho. ¿Cómo era posible que después de tantos años entregados, la vieran como una molestia? En una esquina, vio una pequeña panadería de barrio. El olor a pan recién horneado le trajo recuerdos olvidados de su juventud. Inés, cuando era joven, solía hacer pasteles y galletas para vender en ferias locales. Incluso había ganado un concurso de repostería antes de casarse. Pero con los años, había abandonado ese talento para criar a su hijo y cuidar de la familia. De pie frente a la vitrina de aquella panadería, algo dentro de ella despertó. ¿Y si pudiera volver a empezar? ¿Y si aún quedaba algo de ella por rescatar? Volvió a casa en silencio y entró a su cuarto, donde guardaba una vieja caja con recetas manuscritas. La abrió con manos temblorosas. Allí estaban sus notas, sus fórmulas de pan de elote, sus secretos de pastel de 3 leches. Lloró, pero esta vez no de tristeza, sino de una mezcla extraña de nostalgia y determinación. No iba a rogar por respeto, lo iba a recuperar. Durante días, Inés comenzó a hornear en secreto. Vendía algunas porciones a vecinas y con ese dinero compraba más ingredientes. Pronto, su fama se esparció. Personas de 1960 otros barrios comenzaron a pedir sus postres. Lo hacía todo desde la pequeña cocina de la casa, cuando Lorena y Ramiro estaban fuera. Los niños, cómplices, la ayudaban a empacar en secreto. Para ellos, la abuela volvía a sonreír. Un sábado por la mañana, una señora que organizaba eventos sociales le ofreció un contrato pequeño para proveer postres en una fiesta. Inés aceptó sin dudar. Por primera vez en años, sintió que alguien valoraba su esfuerzo, no por obligación, sino por mérito. Cocinó toda la noche anterior con una energía que creía perdida. Entregó todo impecable, puntual, y recibió aplausos sinceros. Aquel día, volvió a casa con los ojos brillantes y el alma liviana. Esa misma noche, Ramiro notó un sobre con dinero sobre la mesa de la cocina. Lo abrió sin entender de dónde provenía. Inés, tranquila, le dijo: «Es mi parte del mercado de esta semana. No quiero seguir siendo una carga». Él no supo qué decir. Se sintió incómodo,
pero no pidió explicaciones. Lorena, al enterarse, murmuró con ironía: ¿ahora vende pasteles? ¡Qué vergüenza! Pero Inés ya no bajaba la cabeza ante ese tipo de comentarios. Algo en su interior había cambiado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El pequeño negocio de repostería crecía. Inés recibió un pedido grande para un evento municipal. Tuvo que contratar ayuda, una vecina joven que también necesitaba ingresos. El comedor se transformó en taller. La estufa funcionaba todo el día. Inés sonreía más, hablaba más. La tristeza fue cediendo espacio a la autoestima. Ya no era la sombra que caminaba por la casa sin hacer ruido. Los nietos seguían apoyándola en secreto. Le decían que sus amigos en la escuela hablaban de la señora de los dulces mágicos. Inés reía con discreción, pero por dentro se sentía viva como no se sentía desde hacía décadas. Ya no cocinaba para los adultos de la casa. Ahora cocinaba para sí misma, para su clientela, para su sueño. Había recuperado algo que muchos pierden para siempre: propósito. Ramiro, cada vez más ausente, notaba los cambios, pero no decía nada. Su relación con Lorena se volvía más tensa. Ella estaba molesta porque Inés ganaba atención, y en su mente retorcida, eso era una competencia. Esta casa no es una panadería, decía. No podemos vivir con el olor a mantequilla todo el día. Inés solo respondía con calma: puedes abrir las ventanas si te molesta. Ya no discutía, ya no pedía permiso para existir. ¿Te has sentido invisible en tu propia casa? Comparte esta historia con alguien que necesita valorarse. Déjanos un comentario con lo que tú habrías hecho en su lugar. Y si no lo has hecho aún, suscríbete para más relatos como este. Un día, Lorena organizó una cena importante con socios de su trabajo. Todo debía salir perfecto, pero la cocinera contratada canceló a última hora. Desesperada, recurrió a Inés. ¿Puedes ayudarnos esta vez? Solo por hoy. Inés la miró con serenidad y dijo: lamento no poder. Tengo mi propia entrega esta noche. Y era cierto. Tenía un pedido importante para un evento de una fundación infantil. Esa respuesta fue la primera bofetada de realidad para Lorena. La cena terminó siendo un desastre. La comida llegó tarde y mal presentada. Los socios se fueron antes de tiempo. Lorena estalló en gritos cuando Ramiro intentó defender a su madre. Por primera vez en años, Inés escuchó a su hijo levantar la voz. Si hubieras sido más amable con ella, quizás te habría ayudado. Pero solo sabes exigir y humillar. Inés, desde su cuarto, escuchó esas palabras con un nudo en la garganta. A los pocos días, recibió una invitación para participar en una feria gastronómica regional. Era una oportunidad única. Preparó una presentación cuidada, con rótulos, muestras y un uniforme bordado con su nombre: Inés Cardona, repostería artesanal. El día del evento, al entrar al salón principal, se sintió intimidada, pero bastó que los primeros visitantes probaran su pastel de zanahoria para que se formara una fila frente a su mesa. Entre el público, una mujer bien vestida se le acercó y pidió una tarjeta. Era la directora de eventos de un reconocido hotel de la ciudad. Quería agendar una reunión. Inés aceptó con humildad, aunque por dentro sentía que su corazón latía como si tuviera 20 años otra vez. La noche terminó con aplausos, elogios y pedidos para las siguientes semanas. En el camino de vuelta, sus manos temblaban, pero su espíritu era indestructible. Al llegar a casa, encontró a Lorena en la cocina, enfadada porque los niños preferían comer los dulces de la abuela en lugar de su cena. Inés no respondió. Subió las escaleras, entró a su cuarto y cerró la puerta. Ya no necesitaba discutir. La batalla no era suya. Ella ya había ganado algo mucho más valioso: libertad. Por primera vez en su vida, se sentía dueña de sí misma. Y eso, en su mundo, valía más que cualquier perdón no pedido. Una semana después, la propuesta del hotel se concretó. Inés firmó un contrato para proveer postres en todos los eventos del recinto. Tendría una pequeña cocina dentro del hotel y un equipo propio. Su historia comenzaba a volverse conocida en redes locales. La llamaban la abuela de los 1000 sabores. La gente la reconocía en la calle, pero ella seguía siendo la misma mujer sencilla que horneaba con las manos y el alma. Ramiro, al ver los logros de su madre, comenzó a sentirse dividido. Por un lado, admiraba en silencio lo que ella había construido. Por otro,
La presión de Lorena aumentaba cada día. Ella exigía que Inés se fuera de la casa. «Tiene dinero, ¿no? Que se consiga un departamento», repetía. Pero Ramiro no quería echar a su madre. Tampoco tenía el valor para defenderla abiertamente. Vivía atrapado entre su pasado y su presente, entre la culpa y la comodidad. Inés notaba la tensión, pero no decía nada. Ya no necesitaba permanecer donde no era bienvenida. Empezó a buscar un pequeño lugar donde pudiera vivir sola, cerca de su cocina en el hotel. Lo encontró a pocas cuadras. Un apartamento modesto, con buena luz y un pequeño balcón desde donde podía ver el parque. Lo alquiló sin decir nada. Empacó sus cosas una mañana, mientras todos dormían, y dejó una carta en la mesa del comedor. En la carta no había reproches, solo agradecimientos. Agradecía por los años vividos, por los nietos, por los recuerdos. Y también decía: «Me voy porque entendí que no se trata de estar donde uno es útil, sino donde uno es amado». La letra era firme, la despedida silenciosa. Cuando Ramiro leyó la carta, lloró, pero ya era tarde. Inés se había ido sin mirar atrás. En su nuevo hogar, Inés colgó fotos antiguas y llenó los estantes con frascos de especias y libros de recetas. Su primer noche sola fue extraña, pero liberadora. Nadie la interrumpía, nadie la juzgaba. Cocinó un pastel solo para ella, lo acompañó con café y escribió en su libreta: «Hoy comienza mi segunda vida». Era una frase sencilla, pero contenía una revolución. Los días siguientes fueron intensos. Inés tuvo que contratar a 2 asistentes más. Recibía pedidos para bodas, bautizos y hasta cenas diplomáticas. Su reputación crecía. Un canal local quiso hacerle una entrevista. Ella aceptó, aunque con cierta timidez. Se presentó como una mujer que solo quería hornear en paz. Su historia tocó corazones. El video se volvió viral, y con él llegaron las oportunidades. Una editorial la contactó para proponerle escribir un libro de recetas. Al principio dudó, pero después pensó en todas las mujeres que, como ella, habían sido calladas, ignoradas o menospreciadas. Aceptó y tituló el libro «Del horno al alma, recetas con historia». Cada capítulo venía acompañado de una pequeña anécdota personal. El libro se agotó en su primera semana. En una de esas tardes de firma de libros, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Le dijo que había decidido dejar a su pareja abusiva después de ver su entrevista, que su historia le había dado fuerzas. Inés la abrazó largo, como si abrazara a todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. Entendió entonces que su misión ya no era solo hornear, sino inspirar. Mientras tanto, la casa de Ramiro y Lorena vivía su propio colapso. La ausencia de Inés había dejado un vacío. Nadie cuidaba de los niños con el mismo amor. Nadie cocinaba como ella. La tensión entre Ramiro y Lorena aumentaba. Las peleas eran constantes. Los niños pedían ver a su abuela. Ramiro intentó llamarla varias veces, pero Inés no contestaba. No por rencor, sino porque ahora tenía una vida que atender. Un domingo, los nietos llegaron al hotel acompañados por una tía. Querían ver a su abuela. Inés los recibió con los brazos abiertos, llorando. Les preparó pastelitos con forma de corazón. Pasaron la tarde juntos, entre risas y anécdotas. Antes de irse, uno de ellos le dijo: «Abuela, esta es tu verdadera casa». Esas palabras valieron más que cualquier disculpa de adultos ausentes. Esa noche, Inés escribió una nueva frase en su libreta: «No fui a buscar venganza. Solo fui a buscarme a mí misma, y me encontré». Cerró el cuaderno, miró por la ventana y vio que el cielo estaba despejado. En el silencio de su nuevo hogar, supo que había tomado la decisión correcta. A veces, el amor propio también se hornea, lento, a fuego bajo, pero firme. El tiempo siguió su curso, y con él, la notoriedad de Inés crecía. La invitaron a dar charlas en escuelas y asociaciones de mujeres. No hablaba como una celebridad, sino como una vecina, una abuela, una sobreviviente de la indiferencia. Su mensaje era claro: nunca es tarde para recuperar la voz, aunque hayas pasado años callada. Las asistentes lloraban, reían, y al final le pedían autógrafos con ojos brillantes. Un día recibió una carta inesperada. Venía del extranjero. Era de una antigua amiga de juventud que se había mudado a España hacía décadas.
Había visto su historia en redes y quería reconectar. Inés, conmovida, la llamó por teléfono. Conversaron por horas. Rieron como si los años no hubieran pasado. Decidieron reencontrarse en Madrid, en la casa donde habían compartido tantas tardes de adolescencia. El viaje fue su primer vuelo internacional. Iba nerviosa, pero emocionada. En su bolso llevaba una caja de galletas para su amiga y una copia firmada de su libro. Al aterrizar y verla esperándola con los brazos abiertos, Inés entendió que aún había historias por vivir. Pasearon por los mercados, probaron vinos y compartieron recuerdos que solo ellas entendían. Era un regalo que la vida le devolvía. Durante su estancia en España, la invitaron a participar en una feria gastronómica internacional. Preparó su famoso pastel de nuez con café y una crema de naranja amarga. El jurado, compuesto por chefs reconocidos, le otorgó una mención especial por autenticidad y alma en el sabor. Inés recibió el reconocimiento con una sonrisa humilde, sabiendo que lo importante no era el trofeo, sino lo que representaba. Al volver a México, encontró en su bandeja de entrada una carta de 1900. Disculpas, era de Ramiro. Decía que la extrañaba, que había comprendido muchas cosas y que deseaba verla. Le contaba que Lorena había dejado la casa y que él se sentía solo y vacío. Inés leyó cada línea con calma. No lloró, tampoco respondió de inmediato. Guardó la carta en un cajón y fue a hornear un pan. Sabía que perdonar era un proceso, no un gesto impulsivo. Días después, recibió otra visita inesperada. Ramiro. Llegó solo, con los ojos rojos y un rostro marcado por la vergüenza. Inés lo dejó pasar. Se sentaron en la pequeña sala de su apartamento. Él pidió perdón entre lágrimas. Dijo que había sido cobarde, que había permitido que la mujer que más lo amó fuera tratada como un estorbo. Inés lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Al terminar solo dijo, «Gracias por decirlo». No hubo abrazos, no hubo escenas, solo una taza de café que compartieron en silencio. A veces, la reconciliación empieza así, sin fuegos artificiales, pero con honestidad. Ramiro se fue con la promesa de volver, de ser mejor. Inés no sabía si sería posible, pero en su interior algo se suavizó. No por él, sino por ella, porque soltar el rencor también es una forma de amor propio. En los meses siguientes, los nietos comenzaron a visitarla con regularidad. Le llevaban dibujos, le ayudaban a batir la masa, le leían cuentos. La casa se llenó de risas, de olor a canela, de vida. Inés les enseñaba recetas y valores. Les hablaba de la importancia de respetar a quienes cuidan en silencio. Cada tarde con ellos era un acto de reparación, una pequeña victoria contra el olvido. Una tarde, mientras horneaban galletas con forma de estrellas, uno de los niños le preguntó, «Abuela, ¿tú eres famosa?» Inés rió y respondió, «No, mi amor, solo soy una señora que aprendió a no dejar que la apagaran». Esa frase quedó grabada en el niño, que luego la escribió en su cuaderno de escuela como una cita. La profesora la enmarcó en la pared del aula. La historia de Inés inspiraba incluso a quienes no la conocían. Y, así, entre masas y memorias, entre recetas y reconstrucciones, Inés Cardona se convirtió en mucho más que una repostera. Era un símbolo, una mujer que había sido llamada carga y sanguijuela, y que transformó esas heridas en dulzura, no para complacer a nadie, sino para reencontrarse, porque a veces el mayor acto de justicia es simplemente florecer donde te dijeron que no podrías. Un año después de haber dejado la casa de su hijo, Inés organizó una pequeña celebración en su nueva vivienda. Invitó a sus amigas del barrio, a sus asistentes de cocina, a sus nietos y a algunos vecinos que la habían apoyado desde el inicio. No hubo lujos, pero sí abundancia de afecto. En el centro de la mesa colocó un pastel que había preparado con especial cuidado. Bizcocho de vainilla, relleno de frutos rojos, cubierto con crema batida casera. Encima, una frase escrita con chocolate. «Gracias por verme». Durante la reunión, una periodista que había seguido su historia desde la primera entrevista, apareció sin avisar. Quería hacerle una última nota para un programa especial sobre mujeres resilientes. Inés accedió, pero puso una condición: que también se hablara de las otras mujeres que estaban allí, las que horneaban con ella, las que habían empezado negocios propios tras inspirarse en su ejemplo. No quería ser única, quería ser puente.
La entrevista se emitió en televisión nacional. Las redes sociales estallaron en mensajes de admiración, cariño y gratitud. Muchas personas compartieron la historia de Inés con el mensaje: aún estás a tiempo de empezar. A la mañana siguiente, recibió decenas de correos electrónicos con pedidos, invitaciones y hasta propuestas de colaboración internacional. Pero ella ya no corría detrás de la aprobación. Escogía con calma lo que quería hacer. En una de esas mañanas tranquilas, salió a caminar por el parque con una cesta de panecillos. Se sentó en una banca que daba al lago y empezó a ofrecerlos a quien pasaba. No los vendía, solo los regalaba. Un joven se acercó y le preguntó por qué hacía eso. Inés respondió: porque alguien me enseñó que cuando tienes mucho amor acumulado, tienes que dejarlo salir. Y a mí me sobran razones para compartir. Esa escena fue capturada por un fotógrafo aficionado que luego publicó la imagen en sus redes. La tituló La abuela del pan compartido. La foto se viralizó y fue seleccionada para una exposición sobre humanidad cotidiana. Inés aparecía sentada, con su cesta sobre las piernas y una sonrisa, serena, extendiendo la mano con un panecillo. Era la imagen de una mujer que había vencido al abandono sin levantar la voz. Un día, mientras organizaba sus utensilios de cocina, encontró un sobre con la carta que había dejado en la casa de su hijo. La releyó en silencio. No le removía dolor, sino gratitud. Había sido el inicio de una nueva etapa. La dobló con cuidado y la guardó entre las páginas de su libro de recetas, justo al lado de una foto en blanco y negro de su madre. Pensó: ahora entiendo tantas cosas que ella callaba. Ramiro seguía visitándola ocasionalmente, ya no con culpa, sino con respeto. Había iniciado terapia, había cambiado de empleo y se esforzaba por reconstruir la relación con sus hijos. Inés no esperaba milagros, pero valoraba los gestos. A veces, compartían un café sin hablar mucho. Otras veces, cocinaban juntos en silencio. La herida cicatrizaba lentamente, pero cicatrizaba. En una conversación particularmente emotiva, Ramiro le preguntó: ¿cómo hiciste para seguir adelante cuando todos te dimos la espalda? Inés lo miró con ternura y respondió: no seguí adelante. Me detuve, lloré y luego decidí no quedarme ahí. El amor propio no se hereda, se aprende. Esa noche, Ramiro la abrazó como no lo había hecho en años. Inés correspondió, pero con una parte de su alma aún en guardia. Pasaron los meses, y con ellos nuevas etapas. Inés fue invitada a participar como jurado en concursos escolares de repostería. Se sentía feliz entre niños que manchaban su ropa con harina y azúcar. Veía en ellos la frescura que la vida le había negado por tanto tiempo. En cada pastel encontraba una pequeña esperanza. Les decía: no importa si el bizcocho se hunde, lo que importa es que lo hiciste con ganas. Una mañana, los nietos le pidieron hacer un video juntos para enseñar una receta. Inés accedió con gusto. Grabaron con un celular, en su pequeña cocina, riendo a carcajadas mientras batían huevos y derramaban leche. Lo subieron a internet sin grandes expectativas. Días después, el video tenía cientos de miles de vistas. Gente de todo el mundo escribía: gracias Inés por enseñarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo. A raíz del éxito del video, una productora independiente le propuso grabar una serie de episodios caseros donde Inés enseñaría recetas tradicionales y compartiría reflexiones de vida. A ella le gustó la idea, pero puso una condición: quiero que esto sea real, sin maquillaje, sin guiones, solo una abuela cocinando. El Siriana. Primer capítulo fue grabado un sábado por la tarde, con sus nietos como ayudantes y su cocina como escenario. El resultado fue entrañable, cálido, auténtico. La serie se llamó Recetas con Alma y conectó con miles de personas que no buscaban solo aprender a cocinar, sino sentirse acompañadas. Inés recibía cartas de personas mayores que decían haberse animado a salir de casa después de verla. Mujeres jóvenes le escribían agradeciendo su ejemplo. Incluso algunos hombres confesaban haber llorado viendo su historia. Inés no se sentía famosa, solo útil, y esa palabra para ella era suficiente. Un día recibió una invitación formal del gobierno local. Querían entregarle una distinción por su aporte a la cultura y la comunidad. Inés se mostró agradecida, pero pidió que el evento fuera modesto. No quería alfombras rojas, solo una merienda compartida.
Así se hizo. En el salón comunal, entre empanadas, chocolate caliente y música de trío, le colocaron una medalla. Todos aplaudieron de pie. Ella, con la voz entrecortada, dijo: «Gracias por hacerme sentir vista». Esa noche, al volver a casa, encendió una vela en honor a su madre y colocó la medalla junto a su foto. Le habló en voz baja: «Lo logré, mamá, pero no por venganza. Lo logré porque aprendí a quererme como tú querías que me quisiera». Cerró los ojos y sintió que, por primera vez, todas las piezas rotas de su pasado encajaban sin dolor. Era una mujer en paz, una mujer plena, una mujer completa. Semanas después, recibió una llamada de su exnuera, Lorena. Habían pasado más de 2 años desde su última conversación. Lorena, con voz tensa, le pidió hablar. Quería disculparse. Inés aceptó encontrarse en una cafetería céntrica. Llegó temprano, con una bufanda tejida por su nieta. Cuando vio llegar a Lorena, notó que había envejecido, no en años, sino en peso emocional. Se sentaron. La conversación fue breve. Lorena pidió perdón. Dijo que había sido cruel, egoísta, y que en su arrogancia no supo ver el daño que causaba. Inés escuchó en silencio. Cuando ella terminó, Inés respondió con firmeza: «No te guardo rencor, pero tampoco volveré a ese lugar. El respeto no se mendiga, se construye, y tú lo perdiste». Lorena asintió, con lágrimas que no buscaban consuelo, sino cierre. Se despidieron con un apretón de manos, no con abrazos. Esa tarde, Inés caminó por el parque como si descargara el peso de años de silencios. Sintió una ligereza nueva. Ya no había rabia ni deseo de revancha, solo una calma profunda. Llegó a 1900 casa, encendió el horno y horneó pan dulce con nueces. Lo repartió entre sus vecinos, riendo como si cada rebanada fuera un pedacito de libertad. El aroma llenó el pasillo, y con él, la certeza de que el pasado ya no la definía. Uno de sus nietos, al ver la foto de la entrega de la medalla enmarcada en la sala, le preguntó: «Abuela, ¿tú ganaste por ser la mejor cocinera?». Inés le acarició el cabello y respondió: «Gané por no rendirme cuando todos me querían ver derrotada». Esa frase se convirtió en lema familiar. La escribieron en la pared de la cocina, justo sobre el estante de las especias. Cada visitante la leía y se quedaba en silencio. Con el paso del tiempo, Inés recibió una oferta para abrir su propia cafetería con el respaldo del hotel. Al principio dudó, tenía miedo de perder la esencia, pero sus nietos la animaron. «Será tu casa, abuela, con tu olor, tu mesa, tus cuentos». Aceptó. El lugar se llamó La Mesa de Inés, decorado con fotos familiares, plantas, frases bordadas y un horno antiguo que era el corazón del local. El día de la inauguración, la fila daba la vuelta a la manzana. Personas de todas las edades querían saludarla, probar sus recetas, tomarse una foto con ella. Pero más allá de la fama o el reconocimiento, lo que más emocionó a Inés fue ver a una mujer mayor, de cabello blanco y bastón, que al probar su pastel lloró en silencio. Le dijo: «Gracias, me hiciste sentir que todavía valgo». Ese, para Inés, fue el mayor premio. Los años pasaron, pero Inés no perdió ni un ápice de energía. Seguía cocinando, enseñando y recibiendo a todos en su cafetería, con una sonrisa que abrazaba. Su historia había traspasado generaciones. Algunos clientes llegaban con sus hijos para conocerla, otros traían a sus padres. Se había convertido en parte del tejido emocional de su ciudad, en un símbolo de fortaleza y dulzura. Un día, un joven estudiante de cine le pidió permiso para hacer un documental sobre su vida. Quería contar su historia como ejemplo de resiliencia y dignidad. Inés aceptó, con la condición de que no fuera una historia triste, sino luminosa. «No quiero que la gente me vea como una víctima, sino como alguien que aprendió a levantarse», dijo. El documental se tituló Pan con Dignidad y fue proyectado en festivales internacionales. Después de una de esas proyecciones, una joven que había sido abandonada por su familia se le acercó y le entregó una carta. Decía que su historia la había salvado de caer en la depresión. Inés la abrazó con fuerza y le dijo: «Tú también vas a hornear tu camino, solo necesitas tiempo y calor». Aquella frase, dicha con ternura y convicción, se volvió lema de un movimiento de mujeres emprendedoras de todo el país.
En su cumpleaños número 75, Inés decidió regalar en lugar de recibir. Preparó más de 100 cajas con galletas caseras y las llevó a un hogar de ancianos donde muchas mujeres vivían olvidadas. Compartió la tarde con ellas, escuchando sus historias, sus silencios, sus dolores. Al irse, una de ellas le tomó la mano y le susurró: «Gracias por recordarnos que aún somos dulces». Inés se fue con los ojos llenos de lágrimas y el corazón henchido. Una mañana, mientras preparaba masa de hojaldre, recibió una llamada. El ayuntamiento quería poner su nombre a una nueva biblioteca comunitaria. Inés rió, incrédula. ¿Una biblioteca? Pero si yo no soy escritora. El funcionario respondió: «Usted escribió una historia con su vida, y es una que merece ser leída». Aceptó emocionada. El día de la inauguración, cortó la cinta con sus nietos a su lado y el barrio entero aplaudiendo. El letrero decía: «Biblioteca Comunitaria Inés Cardona, donde las historias florecen». Dentro, en la primera vitrina, estaban enmarcadas algunas de sus recetas escritas a mano, su primer delantal y una copia de su libro. Aquella sala se convirtió en un espacio de encuentro para mujeres, abuelas, jóvenes y niños. Allí se contaban historias, se aprendía, se compartía. Era su legado hecho ladrillo. A pesar de la fama y el reconocimiento, Inés seguía viviendo con sencillez. Todas las tardes regaba sus plantas, preparaba té y escribía en su cuaderno. Le gustaba dejar frases sueltas, pensamientos que le nacían sin esfuerzo. Uno de ellos decía: «Lo que se hornea con amor nunca se olvida». Esa frase sería grabada más tarde en una placa de bronce junto al banco donde ella solía sentarse en el parque. En una reunión familiar, Ramiro la sorprendió con una canción compuesta por él mismo. La letra hablaba de perdón, gratitud y del amor que siempre estuvo, aunque no supo mostrar. Inés lloró en silencio, sin hacer alarde, sin dramatismo. Al final, lo abrazó con fuerza y le susurró: «Ahora sí estás aprendiendo a mirar». Fue uno de esos momentos que no necesitan palabras, porque el alma ya lo entiende todo. El vínculo con sus nietos se volvió indestructible. Le ayudaban en la cafetería, la cuidaban con ternura, la acompañaban a sus eventos. Uno de ellos le confesó que quería estudiar gastronomía para seguir su legado. Inés lo abrazó y dijo: «No sigas mis pasos, haz los tuyos, pero si alguna vez dudas, recuerda de dónde vienes». Le entregó su primer rodillo de madera como símbolo de confianza. Y así, entre harinas, canciones, cartas y ventanas abiertas, Inés construyó un universo donde antes solo había sido sombra. Su vida no fue perfecta, ni justa desde el inicio, pero la moldeó con paciencia, como un buen pan, con tiempo, con alma y con manos que no se rindieron, porque a veces la justicia no llega en forma de castigo, sino de redención. Y Inés, al final, fue redimida por su propio amor. Los últimos años de su vida no estuvieron marcados por el deterioro, sino por la plenitud. Inés seguía activa, no por necesidad, sino por elección. Horneaba menos, pero escribía más. Comenzó un segundo libro, esta vez con historias de mujeres que había conocido en su camino. Lo tituló «Ellas también se levantaron». No hablaba de héroes, sino de mujeres reales, con miedos y cicatrices, pero con una fuerza invencible. En uno de los capítulos escribió: «A mí me llamaron carga, me dijeron que sobraba, pero no me fui llorando, me fui horneando otra versión de mí misma». Esa frase resonó con fuerza en redes sociales cuando se publicó un extracto. Se convirtió en mantra para muchas mujeres mayores que temían ser olvidadas. Inés, sin buscarlo, había creado una red invisible de afecto y sororidad. Una tarde cualquiera, mientras regaba sus plantas, se quedó contemplando el atardecer. Desde su balcón, el cielo tenía un tono naranja dorado que le recordaba la cubierta de su primer pastel. Sonrió. No necesitaba más. Cerró los ojos y respiró profundo. En ese instante, comprendió que no había quedado nada pendiente. Había amado, había perdonado, había reconstruido su alma con paciencia y harina. El día que Inés falleció, la ciudad entera pareció detenerse. Las noticias lo anunciaron como la partida de una figura entrañable, pero para quienes la conocieron, fue mucho más que eso. Fue perder a una amiga, una guía, una abuela adoptiva. En Nino, la mesa de Inés, colocaron su delantal sobre su silla habitual, con una vela encendida y flores frescas.
La gente llegaba en silencio, dejaba una nota, una foto, un suspiro. Sus nietos tomaron las riendas del negocio, no como un legado pesado, sino como un acto de gratitud. Mantuvieron sus recetas, su estilo y, sobre todo, su espíritu. La cafetería se transformó también en un centro de ayuda para mujeres en situación de vulnerabilidad. Inés seguía viva en cada pastel que salía del horno, en cada historia que se compartía junto a una taza de café. Cada 8 de marzo, Día de la Mujer, la ciudad celebraba el Día de Inés Cardona. No con discursos políticos, sino con mesas compartidas. Ese día se regalaban panecillos en su honor. Los niños aprendían sobre su historia en las escuelas. Y en la biblioteca que lleva su nombre, se organizaban lecturas de su libro. Ella no había buscado inmortalidad, pero la había alcanzado por ser simplemente humana. Mucho tiempo después, una joven reportera entrevistó a uno de sus nietos. Le preguntó qué creía que había sido lo más importante que su abuela le había dejado. Él respondió sin titubear: nos enseñó que el amor propio también se cocina, y que quien se respeta a sí mismo nunca será un estorbo, por más que otros lo digan. Esa respuesta recorrió los medios, como si el espíritu de Inés hablara una vez más. En la última página de su segundo libro, que fue publicado póstumamente, Inés dejó una nota manuscrita. Si estás leyendo esto, tal vez tú también pasaste por el silencio, por el desprecio o por la sombra. Te lo digo desde la masa tibia de mi corazón. Nunca es tarde para volver a levantarte. Esa frase se volvió mural, camiseta, tatuaje, pero sobre todo, semilla. Porque la historia de Inés no terminó con su partida. Siguió creciendo en los hornos de muchas cocinas humildes, en los corazones de mujeres que decidieron no rendirse, en las manos que encontraron fuerza, donde solo había cansancio. Y cada vez que alguien hornea pan con amor en alguna parte del mundo, el alma de Inés sonríe, porque ella supo que la justicia más profunda no viene de los tribunales, sino del horno cálido de la dignidad. Y así, la mujer que un día fue llamada una carga, terminó alimentando con dulzura la esperanza de todo un pueblo.